Hola amigos, mi nombre es Ángel Cárcamo, me dedico esencialmente al folclore y al realismo y hoy hablaré sobre la aplicación y la matización del color. Después de delinear todo el tatuaje, empiezo a aplicar el color según la oscuridad del tono. Parto por los tonos más oscuros hacia el tono más claro, nunca con negro. El negro lo ocupo para oscurecer un poco el tono más oscuro que sería el café. En este caso, como el tatuaje es rojo, el tono más oscuro es un café. Y con ese parto desde la orilla, que es el primer color. Lo aplico de una manera sólida hasta el límite que marqué con el calco. Y para continuar con el siguiente tono y se vea pareja la transición del color, el mismo café lo pincho con un rojo medio o un rojo un poco más oscuro y lo paso sobre el mismo café, barriéndolo hacia el lugar desocupado de piel. Siempre sólido, evitando que queden espacios de piel desocupados. Y el color que tengo formado ya en la aguja, que sería un rojo oscuro, la mezcla un rojo cereza más un café, ese color lo mezclo con rojo y continúo de la misma forma pasando sobre el color anterior y barriéndolo hacia el costado. Voy haciendo transiciones de color. Parto con un café oscuro, un rojo oscuro y un rojo medio. Cuando es necesario, a veces me devuelvo al tono más oscuro para oscurecerlo un poco más y generar más contraste, pero siempre intento seguir un orden por capas. La aguja la ocupo ojalá en su totalidad, o sea que siempre de frente y siempre cargándola bien, conociendo el límite de la piel también. Hay que tener en cuenta que hay que evitar dañar en exceso la piel. Lo importante siempre es llevar un orden con el tatuaje y no ser ansioso. Aplicarlo con paciencia, bien. Marco los límites con el stencil, pero lo que va pintado no lo delineo. Delineo solamente el contorno. Porque si delineo los límites que marqué para el color, no se va a ver una transición correcta dentro del mismo. Se va a ver cortado. Cada bloque de stencil es un tono diferente. Y eso, el resultado queda como acá. Que aquí estaba separado en dos bloques. Del tono más oscuro al tono más claro. Y entre color y color, para mezclar la parte del centro, pincho el color de acá con el color de acá. Y con ese pinto el centro. Para que quede parejo el cambio de tono. Igual el stencil es una guía solamente. Uno tiene que irlo interpretando, o sea, cada persona lo interpreta de manera diferente. Para los tonos más claros, dejé los espacios desocupados de piel y eso lo relleno con el tono medio que tenemos acá, que es el rojo. El rojo lo mezclo a la punta de la aguja en un poco de amarillo. Esa mezcla la pincho en blanco y el resultado es el que voy a colocar acá. Es un tono rosado claro que va a iluminar todo el tatuaje, que es para que quede un poco más brillante. Pero siempre dejo el espacio desocupado para poner ese tono. Y con este mismo color voy dejando los espacios hechos para después al final colocar el blanco. Si quiero iluminar el tatuaje, siempre el color lo mezclo con un amarillo. En caso de ser un tono cálido. Si es un tono frío, por lo general lo mezclo con un violeta, un tono lavanda, un tono humo. Y ahí dejo los espacios para poner los blancos después. Ese sería como el brillo más alto del tatuaje. El interior lo dejo para el final porque como es un tono claro, se me puede ensuciar si lo pinto antes de un color más oscuro. El centro de acá lo guardé para el final para que no se ensuciara con los otros colores. Es un tono amarillo bien claro. Ese tono lo formo juntando amarillo común, que puede ser un amarillo canario, con blanco también, blanco Starbright. Esos dos tonos, una vez mezclados, lo pincho con un poco de café para que no quede tan brillante. Y así hago el interior de la manzana. Los tonos más claros siempre hay que saturarlos. Por lo general no se ve mucho cómo va a quedar el tono. La sangre estorba un poco en la visión correcta de cómo está aplicado el tono en un principio. Después se ve.
Entonces lo mejor es asegurarse al tiro y dejarlo bien aplicado al tiro. Con los tonos claros siempre hay que tener esa precaución. Si uno ve que no está puesto el color, tiene que esperar, dejar la piel descansar y esperar un rato a que el color aparezca en caso de que lo haya aplicado bien. Si no lo aplicó bien, tiene que aplicarlo de nuevo después de un rato. Pero idealmente dejarlo saturado a la primera. Así evitamos dañar la piel. Yo elijo las tintas según su marca. Por un tema de costumbre son las que me han dado mejor resultado a través del tiempo y las que he visto también que cicatrizan mejor. En ese caso, para los tonos claros, ocupo Starbright, que sería el blanco y el amarillo canario, que son conocidos por ser los mejores tonos. Y el resto de colores ocupo Intense y Eternal. He probado otras marcas y me quedo con esta. Sé que dan mejores resultados que otras marcas con las que lo he comparado. Cambié a cartridge por un tema de comodidad, ya que al usar agujas comunes con bielas, como las clásicas, por decirlo de alguna manera, me incomodaba tener 3-4 máquinas en la mesa. Cambiándome a cartridge puedo ocupar una sola máquina y esa máquina ocuparla tanto para líneas, para relleno y para sombra. He usado muchas marcas de cartridge, pero prefiero EZ y Cuadrón, porque considero que son las que tienen mejor filo y la tensión de la membrana se mantiene mejor durante el proceso del tatuaje, al igual que el filo. Idealmente me gusta que me busquen por el tipo de trabajo que hago, que es full color o realismo. Me gusta que me den libertad con el diseño, ya si es un retrato que me dejen a mí seleccionar las fotos. Me gusta que me manden muchas fotos de la persona o del personaje y yo elegir una de las fotos para tener una buena referencia también respecto de lo que voy a hacer. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Si quieren ver más videos pueden suscribirse al canal o si quieren ver más de mí pueden seguirme en Instagram. Nos vemos pronto, chao chao. Hay que parte, estoy enfermo, estoy mal de la garganta.